Hola, soy Andrea Torres y el día de hoy, junto con mis compañeros Holman, Daniel y Kevin, daremos respuesta a la actividad número uno llamada Definición de problemas y fundamentos de ciencias de datos. Para dar respuesta a la actividad número uno, iniciamos con la gran pregunta. ¿Cómo influyen las características sociodemográficas de los estudiantes nariñenses en la tasa de continuidad académica desde la educación media hasta la educación superior según los registros de matrícula entre los años 2015 a 2020? Acceder a un programa de pregrado en el sistema de educación colombiano exige que los aspirantes cuenten con un título de bachiller que certifique haber culminado la educación media, además de haber aprobado satisfactoriamente las pruebas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Sin embargo, el contexto social, familiar, individual y del entorno son factores claves determinantes para que un estudiante pueda continuar con un programa de educación superior. Con el fin de dar respuesta a la pregunta planteada, es necesario analizar variables que engloben la calidad académica, el contexto social, familiar y del entorno a los que se encontraron expuestos los estudiantes nariñenses. Teniendo en cuenta estos planteamientos, nuestra hipótesis es la siguiente. Las características sociodemográficas de los estudiantes del sector rural del departamento de Nariño impactan negativamente la probabilidad de continuar con estudios de educación superior. La deserción estudiantil en la educación superior es una problemática significativa que afecta tanto la calidad educativa como el desarrollo social en Colombia. En el departamento de Nariño, los estudiantes provenientes del sector rural enfrentan desafíos adicionales debido a sus características sociodemográficas, las cuales impactan negativamente su probabilidad de continuar con estudios superiores. Las limitaciones que derivan del entorno rural como el acceso restringido a instituciones educativas, recursos tecnológicos y oportunidades laborales, generan desigualdades y dificultan su permanencia en el sistema educativo. Los registros de matrícula entre los años abordados para este caso de estudio reflejan tendencias preocupantes que exigen un análisis detallado de estos factores. Variables como el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica, el nivel educativo y condiciones laborales se entrelazan, generando barreras para la continuidad académica. En las regiones rurales de Nariño, estas desigualdades se acentúan debido a la falta de infraestructura educativa, conectividad limitada y restricciones económicas, que no solo afectan el rendimiento académico, sino también la motivación y estabilidad emocional de los estudiantes. Que en Colombia existen políticas públicas orientadas a reducir la deserción estudiantil, estas muchas veces no contemplan las particularidades del contexto rural, dejando brechas significativas en su implementación. Es esencial integrar un enfoque específico que considere cómo las características sociodemográficas de los estudiantes rurales influyen en su permanencia en la educación superior. Este análisis permitirá diseñar estrategias adaptadas que promuevan la equidad en el acceso y la continuidad educativa en las comunidades rurales del departamento. Bueno, ahora vamos a hablar de la descripción de los tipos de datos. En este caso, el conjunto de datos utilizado investiga diferentes factores que influyen en la continuidad académica desde la educación secundaria a la educación superior en el departamento de Nariño, ubicado en el sur de Colombia. Estos datos fueron recopilados entre el año 2012 al año 2020. Este dataset fue construido como producto de la investigación desarrollada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y utiliza datos, por ejemplo, del ICFES como lo son resultados de las pruebas Saber 11, Saber Pro y Saber TIT. El dataset fue encontrado en la plataforma Kaggle, ya que esta nos brinda herramientas para realizar proyectos de data science o de machine learning. El dataset cuenta con un total de 221.500 registros y 117 variables. Estas variables están categorizadas. La primera categoría nos habla de los datos demográficos. En esta encontramos, por ejemplo, datos como el género, la edad, el estado civil y datos familiares como el nivel educativo de los padres o de los tutores. También contamos con datos socioeconómicos como el nivel socioeconómico, el estatus residencial, el ingreso familiar y el acceso a diferentes subsidios. Encontramos datos territoriales
como lo son la ubicación geográfica, que nos diferencia entre lo urbano y lo rural, el municipio de residencia y el contexto territorial, que nos hablan de la limitación del acceso a la educación. También encontramos datos tecnológicos. Los datos tecnológicos nos hablan de la disponibilidad, por ejemplo, del acceso a Internet o de recursos o de herramientas tecnológicas dentro del hogar. Tenemos datos laborales. En los datos laborales se nos habla, por ejemplo, del horario del trabajo del estudiante, si es el caso que lo tiene, o también, digamos, de la jornada, si tiene trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo. En los datos educativos encontramos aspectos, por ejemplo, como los antecedentes, que nos hablan del tipo de institución educativa, bien si era pública o privada, o oficial y privada, y la modalidad educativa. También contamos con datos como el rendimiento académico, que nos habla netamente de los resultados de las pruebas Saber 11, Saber TIT o Saber Pro, de acuerdo al caso del estudiante que corresponda. O también de la trayectoria académica, que nos habla de la inscripción o retiro de cursos por parte del estudiante. Finalmente tenemos datos contextuales. Por ejemplo, uno de estos puede ser la distancia al centro educativo y características del sistema educativo regional. De estas 117 variables con las que cuenta el dataset, van a ser escogidas un conjunto de variables socioeconómicas, las cuales van a ser utilizadas para abordar la hipótesis que estamos trabajando. A continuación, vamos a hablar sobre los conceptos aplicados de ciencia de datos a nuestro proyecto. Eh, el primer concepto aplicado a nuestro proyecto pues es la importancia de los datos, la cual nuestros compañeros han estado hablando a lo largo de esta presentación. Como segundo concepto aplicado a nuestro proyecto pues es la identificación de patrones. Tenemos diferentes ítems relacionados a la identificación de patrones. El primero es análisis exploratorio. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros empezar a explorar nuestros datos? Por medio de formulación de preguntas. La primera pregunta puede ser, ¿hay más deserción en zonas rurales que urbanas? ¿O existe relación entre el estatus socioeconómico y la continuidad académica? O otra pregunta que podemos plantearnos para hacer un análisis exploratorio es, ¿las mujeres continúan más que los hombres? Todas estas preguntas nos van a ayudar a explorar nuestros datos con el fin de que nos vayan dando respuestas. Todos estos patrones, todos estos análisis exploratorios eh, se ven y se necesitan implementar a manera visual de patrones. ¿Por qué? Porque la visualización de patrones nos va a ayudar a, primero, ¿cómo vamos a hacer esas identificaciones de visualización de patrones? Por medio de gráficas de barras, mapas de calor, etc. También otra visualización de patrones lo podemos hacer por medio de series temporales para ver los cambios comprendidos entre los años. Ejemplo, podemos tomar cómo nuestros datos se han comportado basándonos en nuestro análisis exploratorio para el año 2015, para el año 2016 y pues llegar hasta el año 2020. También tenemos el modelo predictivo. ¿Por qué el modelo predictivo? Todos estos patrones y todas estas visualizaciones también las vamos a necesitar y va a ser nuestra base fundamental para hacer un modelo predictivo a futuro. ¿Con qué objetivo se quiere crear un modelo predictivo? Pues vamos a implementar ejemplos. Se podría implementar un modelo de regresión logística donde nos pueda ayudar a predecir bajo ciertas preguntas la probabilidad de continuar a manera educativa en función de variables sociodemográficas. Esto también nos puede ayudar, este modelo predictivo también nos puede ayudar a identificar cuáles variables son más influyentes en todo el análisis que hemos desarrollado a lo largo de este proyecto. Otra aplicación de conceptos de ciencia de datos muy importante es la generación de valor. Nosotros, ¿qué valor le vamos a dar a nivel social con este proyecto? Entonces, tenemos tres generaciones de valor. La primera generación de valor, la política pública focalizada. ¿Por qué la política pública focalizada? Si nosotros llegamos a identificar que los estudiantes de zonas rurales tienen menos probabilidades de continuar, podemos diseñar programas de apoyo, becas, conectividad o acompañamiento a todos estos estudiantes para que esa probabilidad sea menor. Estamos también hablando de una generación de valor sobre la intervención temprana. ¿Por qué la intervención temprana? Con los patrones detectados podemos intervenir desde grados inferiores
en educación media para prevenir esa deserción a futuro. Y nuestra última generación de valor es la justicia social y equidad. Podemos usar estos datos para visibilizar desigualdades, permitir fomentar la equidad educativa, ya que esta equidad educativa es uno de los principales principios de la educación en Colombia.